Génesis capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Sabes que antes de la entrada del pecado no existía miedo, no había miedo. Entre Dios y el ser humano había una relación personal de amor, de compañerismo. Dios llegaba al jardín en las tardes y Adán y Eva salían corriendo para abrazarlo. Vivían juntos, vivían unidos, vivían en una experiencia maravillosa de amor. Adán, Eva y Dios, tres, porque todo matrimonio para dar resultado tiene que tener un hombre, una mujer y Dios. A veces cuando el hombre y la mujer solito quieren construir la felicidad, solo se meten en problemas. Eran una pareja feliz porque Dios estaba en el medio. Pero cuando entró el pecado y llegó Dios al jardín, ahora ellos se escondieron de Dios porque tuvieron miedo. Tal vez te preguntes esta noche qué tiene que ver todo eso con el tema del santuario, porque esta semana toda mi tema es el santuario. Vamos a ver diferentes aspectos del santuario. Ayer yo dije que Dios le pidió al pueblo de Israel que construyera un santuario. Le dijo: y me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. El propósito del santuario es que Dios quiere vivir al lado de sus hijos, en medio de sus hijos, en el corazón de sus hijos, en la vida de sus hijos. Dios quiere participar de las actividades de sus hijos. Ahora, ¿por qué Dios quiere tanto vivir en tu corazón? ¿Por qué Dios quiere dirigir tu vida? ¿Por qué Dios quiere encaminar tus pasos? Por un simple motivo. Un día tú saliste de las manos de Dios. Y lejos de las manos de Dios siempre serás incompleto, vacío. Entonces, al sentirte vacío e incompleto, vas a correr para aquí, correr para allá, correr para allá, correr para todo lado, buscando solución, buscando cómo llenar el vacío de tu corazón. Y cuando no lo logres, vas a entrar en los vicios, en los caminos de perdición, de destrucción, y te vas a ir acabando y hundiendo cada vez más. Y como Dios sabe que sin Él, separado de Él, nunca serás completo, entonces Dios te busca, te busca, te busca, te busca, porque te ama. Lo que más Dios quiere es que seas feliz. Y Él sabe que sin Él tú puedes intentar, tú puedes correr, tú puedes hacer lo que quieras, pero nunca vas a ser feliz, nunca vas a ser completo. Puedes acumular riquezas, puedes tener poder, puedes tener gloria, puedes tener fama, puedes tener aplausos, puedes tener una buena casa, muchos carros, tus hijos pueden estudiar en las mejores universidades del mundo, puedes viajar tú alrededor del mundo, lo que tú quieras, pero tu corazón siempre va a estar vacío. ¿Por qué? Porque si tú un día saliste de las manos de Dios, solo puedes ser feliz cuando te devuelvas a Dios, cuando vivas en comunión con Dios. Pero ¿qué es lo que hizo el pecado? El pecado provocó separación entre Dios y el hombre. Tú te fuiste, ahora caminas solo, te escondes. Adán y Eva se escondieron entre los árboles. Nosotros hoy día vivimos escondiéndonos de Dios, ya no entre los árboles.
en los edificios enormes, en los apartamentos de lujo, en las mansiones con piscina. Vivimos escondiéndonos de Dios atrás del empleo, del trabajo, del dinero, del placer. No tengo tiempo, no puedo. Cuando alguien te dice, vamos allá a escuchar la palabra de Dios, no, es que estoy muy ocupado, es que mañana tengo mucho trabajo. Inventas argumentos, ¿para qué? Para vivir lejos de Dios. Ahora, mira, querido, mire el amor de Dios. Porque Dios podría decir, mira, ¿qué eres tú en el vasto universo? Porque piensa un poco, el planeta Tierra, este planeta gigantesco que tiene 7,000 millones de habitantes, en el vasto universo es un granito de arena. Este planeta Tierra en el vasto universo es un granito de arena. Y dentro de ese granito de arena, ¿qué soy yo? Entonces para Dios podría resultarle fácil decir, pues quieres vivir tu vida, quieres irte, quieres hacer lo que tú quieres a tu manera, destruyéndote, acabándote, siendo infeliz, pues vete. Para él sería fácil. Tiene tantos y tantos otros hijos. ¿Por qué corre atrás de mí? ¿Por qué viene atrás de mí? Eso es lo maravilloso del Evangelio. Tú eres precioso para Dios. Nadie en este mundo, tú sabes que tu huella digital la tienes solo tú, nadie más en el mundo. ¿Y sabes lo que Dios te está diciendo con eso? Que tú eres tú. Y si un día, allá en el reino de los cielos, tú no estás presente, tu lugar en el reino de los cielos quedará vacío por toda la eternidad, porque nadie podrá ocupar tu lugar. Tú eres único, nadie más es igual que tú. Entonces, aunque la vida te golpee, aunque las personas te rechacen, aunque las personas te desprecien, aunque las cosas no te den resultado en la vida y sientas en algún momento que no vales nada, recuérdate, tú eres precioso para Dios, así, de la manera que tú eres, con ese carácter que tú tienes, con esas características que tienes, con esos complejos que tienes, con esos traumas que cargas, eres lo más precioso que Dios tiene en esta tierra. Por eso Dios te busca. Pero al mismo tiempo el enemigo de Dios hace todo lo que puede. ¿Para qué? Para llevarte lejos de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que sin Dios tú no vas a ser feliz. Por eso Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, dijo, yo soy la vid, tú eres el pámpano. Si tú estás conectado a mí, vas a estar siempre verde y vas a producir muchos frutos. Pero si te cortas, si te separas, en poco tiempo te vas a marchitar, ya no vas a producir frutos, no vas a servir para nada, a no ser para ser echado al fuego. Entonces, el secreto de tu vida es, mantente ligado a mí, mantente conectado a mí, no te separes de mí, no corras de mí, no huyas de mí. Pero ¿qué hace el diablo? El diablo hace todo lo contrario. Viene y te dice, no necesitas de Dios, tú puedes vivir solo, tú puedes hacer las cosas solo, y hace de todo lo que pueda para separarte de Dios. Sin embargo, Dios te busca y te busca. Vamos a analizar un poco lo que sucedió en el jardín del Edén cuando Adán y Eva se escondieron del Padre de amor que los buscaba todas las tardes. Todo comenzó así. Un día Dios le dijo a Adán y Eva, los crió y les dijo, mire, ustedes no toquen de este árbol, porque el día que ustedes toquen de este árbol van a morir, Entonces no toquen. Pero ese no toquen, en realidad el mensaje era otro. Lo que Dios estaba diciendo, miren, ustedes manténganse conectados a mí, no se separen de mí, porque el día que ustedes se separen de mí y se van para allá, van a morir.
se van a deteriorar, se van a malograr, se van a corromper y van a acabar. Entonces no se separen de mí. Pero infelizmente Adán y Eva un día se separaron, estaban andando por ahí, Eva estaba andando cerca del árbol y de repente escuchó algo más o menos así. Psst, psst, Eva, Eva. Eva comenzó a raciocinar, porque Dios le había dicho a Eva y a Adán que había un enemigo que haría todo lo posible para que ellos comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios les dijo a ellos, no se separen. Pero ellos se separaron. Eva se acercó del árbol y entonces escuchó, psst, Eva, Eva. Eva inmediatamente comenzó a raciocinar y pensó así, bueno, esa voz no es la voz de Adán, mi esposo, porque yo conozco la voz de Adán. Esa voz tampoco es la voz de Dios, mi Padre, porque yo conozco la voz de Dios. Ahora, si esa voz no es la voz de Adán, ni es la voz de Dios, solo puede ser la voz del enemigo que Dios ha dicho que quiere destruirme. Entonces ella raciocinó así, pensó para ella, ¿no? Pobre diablo, de ahí viene esa expresión, pobre diablo, ¿no? Ella pensó así, pobre diablo, él piensa que me va a engañar, él piensa que yo ya no lo descubrí, pero yo ya sé quién es él. Entonces ella pensó así, me voy a dar la vuelta, le voy a decir 4 verdades bien dichas que al pobre nunca más le va a dar ganas de volver a tentarme. Y volvió, se dio la vuelta, lista para enfrentar al diablo, lista para enfrentar al enemigo. Pero cuando se dio la vuelta, no encontró a ningún diablo. ¿Qué es lo que encontró? Una serpiente. Hoy día tú puedes decir, ay, qué asco una serpiente. No, hoy. Pero el espíritu de profecía dice que la serpiente, la Biblia dice que la serpiente después del pecado, como recibió la maldición por causa del pecado, se arrastra comiendo polvo. Pero el espíritu de profecía dice que la serpiente antes del pecado volaba de árbol en árbol. Tenía un color brillante, parecía un arco iris en el aire. Ver una serpiente era ver un espectáculo. La serpiente era uno de los animales más bonitos, más bellos de la creación. No era el animal asqueroso que conocemos hoy. Entonces, cuando Eva se dio la vuelta para enfrentar al diablo, no encontró ningún diablo, encontró el animal más bello de la creación. Lección número 1 de esta noche. Cuando el diablo quiere destruir tu vida, no viene como diablo. Porque si el diablo se presentara donde ti para destruirte, así como diablo, y te dijera, hola, ¿cómo te va? Y te extendiera la mano y te dijera, mucho placer, yo soy el diablo y yo estoy aquí para destruir tu vida. ¿Qué harías tú? Saldrías disparado corriendo. Entonces el diablo no es tonto. Él nunca se va a presentar a ti como diablo. En el jardín del Edén no se presentó como diablo, se disfrazó y se disfrazó del animal más bello de la creación. Y desde aquel día el diablo siempre ha seguido la misma técnica. No se muestra como es él, se disfraza. Para tentar al Señor Jesucristo en el desierto, se disfrazó de un ángel de luz. Miren, el diablo se disfraza de ángel. Cualquiera que lo ve venir, no ve al diablo, ve a un ángel. Y no es un ángel cualquiera. En el desierto, el diablo va donde Jesús como un ángel y como un ángel con la Biblia abierta. Ahora, si el diablo puede presentarse como un ángel con la Biblia abierta, ¿hoy no podría presentarse como un hombre con la Biblia abierta? Esto es terrible, porque no todo aquel que tiene la Biblia abierta viene en nombre de Dios.
Esto es terrible y esto es para hacer pensar bien. El diablo siempre se disfraza de cosas bonitas. Se disfraza de sensaciones bonitas. Porque el que fuma marihuana, al comienzo comienza a flotar en el aire. Oh, lindo. Pero cuando termina el efecto de la marihuana, pues ahí viene la gana de morir, de suicidarse, del cigarro. Al comienzo, oh, lindo. Y después la bebida, al comienzo, bonito. Y después cualquier placer. Quiere decir, el diablo se disfraza de cosas bonitas. Porque si se disfrazara de cosas feas, nadie caería. Porque el ser humano no fue creado para lo feo. Hemos sido creados para lo bonito, con vocación de bonito, porque Dios es un Dios de cosas bonitas. Y el diablo sabe de eso y por eso se esconde atrás de cosas bonitas para destruir nuestra vida. Eva debería haber huido, pero no huyó, entró en diálogo con el diablo, y quien comienza a hablar con el diablo ya se mete en problemas, porque el diablo te sabe agarrar, te sabe agarrar. Y mira lo que dijo el diablo. Eva, así que Dios te ha dicho que no puedes comer de este árbol. Ah, no. Dijo, así que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol del jardín. Y Eva dijo, voy a defender a Dios. Y le dijo, Dios no ha dicho que no puedo comer de ningún árbol. Dios ha dicho que no puedo comer solo de este árbol. Ya entró en diálogo con el enemigo. Ahí el enemigo lo agarró. Dice, no, Dios está equivocado. ¿Sabes por qué Dios te ha dicho que no comas de este árbol? Sí, porque Él ha dicho que voy a morir. No vas a morir. No vas a morir. Y miren, cuando la serpiente dialogó con Eva, la serpiente estaba comiendo del árbol. Y le dijo, mira, yo estoy comiendo del árbol. Y tú sabes que yo soy una serpiente. Y tú sabes que las serpientes no hablan. ¿Y cómo estoy hablando yo? Es que comí del árbol. Y te estoy probando que el que come no muere. Al contrario, crece. Si yo, serpiente, estoy hablando, tú, gente, si comes del árbol, ¿qué será? Te vas a volver como Dios. Y a Eva le gustó la idea de ser Dios. Y al ser humano hoy le gusta la idea de ser Dios. El humanismo de nuestros días predica la idea de ser Dios. Saca la energía dentro de ti. Saca la buena vibra dentro de ti. Saca la luz. Saca la fuerza dentro de ti. Pero si tú te das cuenta, querido, dentro de nosotros seres humanos no hay buena vibra, no hay energía, no hay luz. Dentro de nosotros seres humanos solo hay un pozo de complejos, de traumas, de egoísmo, de orgullo, de mentira, de desesperación, de vacío. Pero esa idea de que tú no necesitas de Dios porque la fuerza está dentro de ti, es el mensaje que está siendo predicado hoy de muchas maneras. ¿Has visto un seriado para niños llamado He-Man? He-Man. El niñito saca su espada y ¿qué dice? Yo tengo la fuerza. Desde niñito, el mensaje es, hay fuerza dentro de ti, hay energía dentro de ti. No necesitas de Dios, saca la fuerza dentro de ti y vamos creciendo. Y cuando crecemos ya hay diferentes disciplinas, te enseñan eso, es el brillo, es la luz, es el aura. No busques a Dios, busca cualquier cosa, busca los astros, busca las pirámides, busca la piedra preciosa, cualquier cosa, pero no busques a Dios. Porque el enemigo sabe que si tú vives en comunión con Dios, pues tú vas a estar en comunión con la fuente de la vida que es Dios.
Vas a ser un hombre próspero, una mujer próspera, vas a ser feliz, vas a tener un hogar feliz. El enemigo sabe de eso y él no quiere. Entonces va a hacer todo lo posible para separarte de Dios. Hizo eso con Adán y Eva y lo hará contigo también. Ahora ellos comieron. Y una vez que comieron, la Biblia dice, se dieron cuenta que estaban desnudos. Esta desnudez no era desnudez del cuerpo solamente. Era desnudez del alma. Desnudez, vacío, desesperación. Se sintieron sucios, inmundos. Se sintieron con sabor a feo, horrible. Este es el sentimiento del hombre que no puede dormir en las noches y se revuelca en la cama sin saber qué hacer. Este es el sentimiento del hombre que alcanza y cuanto más alcanza, más vacío se siente. Este es el sentimiento del hombre que después de un día y una noche borrachera llega a la casa destruido, acabado, con vergüenza de mirar a la esposa, a los hijos. Este es el sentimiento del joven que cuando termina el efecto de la droga quiere morir. Ese es el vacío del alma, el vacío del corazón. Ahora vuelvo a repetir, Dios no podría haberlos dejado ahí, no podría haber creado otros seres humanos. Él es Dios todopoderoso. ¿Qué significaba Adán y Eva en medio del vasto universo? Nada. Podría haberlos abandonado. Escogieron el camino de muerte. Nadie los empujó. Lo hicieron porque quisieron. Pero ahí entra el amor de Dios. Y dijo, yo los buscaré. Y vino a buscarlos. Y desde aquel día la historia es la misma. Dios busca al hombre, el hombre se esconde de Dios. Dios busca al hombre, el hombre se esconde de Dios. En aquella ocasión Dios los encontró escondidos detrás de la higuera. Y dijo, yo tengo la solución para ustedes. Porque te digo una cosa, querido. No importa el drama que estás viviendo, Dios tiene la solución para ti. Tu problema puede ser familiar, Dios tiene la solución. Tu problema es financiero, Dios tiene la solución. Tu problema es profesional, Dios tiene la solución. Tu problema es de relaciones humanas, Dios tiene la solución. Tu problema es físico, emocional, psicológico, Dios tiene la solución. Dios es Dios. Tienes que creer en el poder maravilloso de Dios. Dios tiene la solución. Y Él les dijo, yo tengo la solución. Pero infelizmente ustedes han escogido el camino de muerte. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y la única manera de sacarlos de donde ustedes están es que la sangre tiene que derramarse. O la sangre de ustedes o la sangre de alguien. Porque la paga del pecado es la muerte. Ustedes han pecado. O mueren ustedes o muere alguien. Oh Señor, no queremos morir. Está bien, hijos. Yo tampoco quiero que mueran porque yo los amo. Entonces alguien tiene que morir. Y ese alguien en el jardín del Edén fue un cordero. Un cordero fue sacrificado. Su sangre fue derramada. Con la piel de ese cordero, Dios preparó túnicas y vistió la desnudez de Adán y Eva. La sangre de la piel del cordero fue la solución para el problema de la desnudez humana. Pero la sangre se derramó. Y a partir de ahí, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue mojando cada página de la Biblia, cada página de la historia, hasta que un día finalmente, en la cruz del Calvario, la sangre del verdadero Cordero de Dios sería derramada a borbotones. La única solución para el problema del pecado es Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Nosotros merecemos morir. Estamos condenados a muerte. Pablo dice, no hay pecador, no hay justo ni siquiera uno.
Isaías dice, desde la cabeza hasta los pies, todo en nosotros es llaga podrida. Merecemos morir, pero no queremos morir. Entonces solo hay una salida, y esa salida es la sangre maravillosa de Cristo. Y no hay nada en tu vida que Dios no pueda hacer. Él te puede alcanzar donde estás. Él puede transformar tu vida. Él puede transformar tu carácter. Él puede borrar tu historia. Él puede darte una página en blanco para que escribas una nueva historia. Yo quisiera que tú entiendas lo que significa el morir. Cuando Dios dijo, si tocares de este árbol, ciertamente morirás, no estaba hablando de muerte instantánea. Porque yo les hago una pregunta esta noche. ¿Adán y Eva tocaron del fruto, sí o no? ¿Murieron o no murieron? No murieron. Y si no murieron, entonces Dios es mentiroso. Porque Dios había dicho, si tocaren del árbol, morirán. Ahora yo les pregunto, ¿murieron o no murieron? Ustedes me dicen, no murieron. Entonces, si no murieron, Dios mintió. Yo les voy a hacer la pregunta de otra forma. ¿Murieron o no murieron? Sí murieron. Y si murieron, ¿por qué nació Caín y Abel después? ¿Qué pasó? Dios había dicho, si toquen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirán. Yo les pregunto, ¿murieron? Y la respuesta es, sí murieron, pero no murieron. Y sin embargo, murieron, pero sin morir. ¿Qué estoy queriendo decir? Eso es lo que el ser humano no entiende con relación a la muerte. Cuando Dios habló de ciertamente morirán, no estaba hablando de una muerte instantánea. Pecó, murió, no. Estaba hablando de una muerte lenta y paulatina, porque Adán todavía vivió 939 años. El hombre que más vivió fue Matusalén, que vivió 969 años. Pero Adán llegó a los 939 años. Pero ya no era vida, porque desde que se separó de Dios, ahora estaba en el camino de la condenación. Todos los días iba muriendo, hasta que finalmente murió. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, no está hablando de la única muerte eterna que todos recibiremos finalmente. Está hablando del morir todos los días lentamente. Porque cuando tú te separas de Dios, Dios es la vida, la fuente de la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú te separas de Jesús, entras al territorio de la muerte. Ahora vas muriendo. En este camino, en este territorio de la muerte, que la Biblia le llama también camino de condenación, pueden suceder dos cosas. Primero, o el diablo te quita todo, te quita la familia, tu matrimonio se acaba, te quita los hijos, se meten a las drogas, te quita el empleo, te quita el dinero, te quita la salud, te quita los valores, los principios, te metes a los vicios, a las depravaciones, llegas a un momento en que ya piensas que no vale la pena morir, pues eres capaz de agarrar un revólver y darte un tiro. Esto no es vida, esto es camino de muerte, esto es camino de condenación. Pero en este camino, el diablo también te puede dar todo. Te da dinero, te da empleo, te da riquezas, te da casa, te da fama, poder, pero de nada te sirve porque no te da paz. Por eso hay gente rica, millonaria, que se suicida. Por eso hay artistas famosos que se drogan hasta morir. Este es camino de infelicidad. En este camino o el diablo te da todo o el diablo te quita todo. Pero si te da todo, de nada te vale porque no eres feliz. Este es camino de muerte. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, no está hablando solamente de la muerte eterna. Claro que sí, está también hablando de la muerte eterna. Pero cuando la Biblia dice que la paga del pecado, o sea, la paga de separarte de Dios es la muerte, te está hablando de este morir todos los días. Estaré predicando esta noche para alguien a quien nada le resulta bien en la vida.
Comienzas una cosa, no funciona. Comienzas otra cosa, no funciona. El matrimonio no te funciona. Los hijos no te funcionan. Nada te funciona. Y te preguntas, Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Por qué vivo así? Es que estás caminando el camino de la muerte. Estás pagando el precio del pecado. Ahora yo te pregunto, ¿hay solución para ti? Claro que sí. ¿Y cuál es la solución? Vuelve a la fuente de la vida, que es Cristo. Es tan simple, pero es tan difícil. ¿Por qué es difícil? Porque el ser humano prefiere correr para aquí, correr para allá, entrar aquí, envejece y muere dando vueltas aquí. Cuando la solución para los problemas de la vida es tan simple. Vuelve a Jesús, devuélvete a Él, entrégate a Él. Pero el ser humano parece que solo aprende a golpes en la vida. Cuando nada te resulta. Cuando llegas a un punto en que literalmente estás perdido. Ya no sabes para dónde ir. Ya no sabes qué hacer. Ahí te acuerdas de Dios. Sería tan fácil volver a Dios cuando te está llamando, pero no. Llegas a un punto en que literalmente ya no puedes. Ahí te entregas al Señor Jesucristo. Yo estaba predicando en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, hace muchos años atrás. Todas las noches cuando yo termino de predicar hago una invitación y digo, ¿cuántos quieren aceptar a Jesucristo como su Salvador? ¿Quieren levantarse y venir aquí adelante? Y esa noche dije lo mismo. ¿Cuántos esta noche quieren aceptar a Jesucristo como su Salvador y venir? Y la primera persona que se levantó y comenzó a caminar por el corredor central era un borracho, un ebrio. Pero estaba ebrio, porque él venía, pero venía así, tambaleándose de un lado para otro. Estaba completamente ebrio. Yo pensé, en cualquier momento se cae. Él no tenía el equilibrio, venía. Y pues la gente que estaba ahí, unas 5,000 personas, comenzaron a reírse de él. Porque todos pensaban, ese pobrecito no entiende nada. Él está yendo ahí porque pues el borracho participa de todo. Y llegó aquí llorando, y eso tampoco es novedad, porque los borrachos lloran, ¿no? Y ahí estaba llorando, y vino mucha gente. Este hombre era impresionante, porque tenía la barba grande, el cabello largo, sucio, desgreñado, haraposo, completamente, ropas sucias, inmundas, olía feo. Y yo me di cuenta porque muchas personas comenzaron a venir aceptando a Jesús, pero cuando llegaban cerca de él se apartaban. Discretamente, el olor de él era terrible. Después yo me enteré que este hombre no se bañaba, no tenía casa, vivía en los cementerios, vivía en la calle, dormía debajo de los puentes, y que solo bebía. Solo no bebía cuando dormía, pero cuando despertaba lo primero que hacía era beber, y que él vivía hace 30 años ese tipo de vida. Pero él aceptó a Jesucristo y nadie le llevó a serio, porque ¿quién puede creer en la decisión de un hombre completamente ebrio? A la noche siguiente dije así, ¿cuántos quieren aceptar a Jesucristo como su Salvador? Y dije, los que se han levantado anoche ya no se levanten hoy, porque anoche ya se levantaron. ¿Quién es la primera persona que se quiere levantar hoy? Y apareció el borracho allá, de nuevo, y vino tambaleando. Y ahora sí la gente comenzó a reír más, porque pensó, está viendo, no entiende nada. Y él llegó aquí. Tercera noche. Dije así, los que se han levantado las 2 primeras noches ya no se levanten hoy. ¿Quién es la primera persona en levantarse? Y yo pensé, el borracho va a aparecer, pero no apareció. Y la otra noche no apareció, y la otra noche no apareció, y no apareció más. La última noche tuvimos bautismo, y entonces yo hice una invitación y dije, todas las noches les he pedido que todos los que quieren aceptar a Jesús como su Salvador vengan aquí adelante. Pero hoy les voy a hacer otra invitación.
Y esta invitación es para todos los que ya se levantaron durante la semana. Ustedes ya aceptaron a Jesús como su Salvador, pero esta noche, si quieres ser bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, levántate y ven aquí adelante. Y la primera persona que se levantó fue un hombre vestido de pantalón jeans, camisa blanca, bien peinadito. Se notaba que se había colocado gel. Llegó aquí y con las manos así lloraba en silencio. Y mucha gente comenzó a venir. Pero me pareció conocido el hombre. Y le pregunté, ¿tú ya estuviste otras noches? Y él levantó los ojos y dijo, el borracho, pastor, soy yo. Pero no estaba borracho. Estaba bien bañadito, bien cambiado de ropa, bien cortado el cabello, bien limpiecito. Y yo inclusive lo presenté delante de toda la gente y dijo, miren el poder transformador de Dios. Terminó la reunión, había bautismo, yo fui al camarín, después ya me estaba retirando y lo encuentro en el corredor allá atrás a este hombre llorando, solito, discretamente en una esquina. Y me acerco y le digo, ¿qué te pasa? Me dice, pastor, es que yo quise bautizarme esta noche y no me dejan. ¿Y por qué no te dejan? Es que dicen que si yo he estado borracho el domingo, ¿cómo me voy a bautizar hoy? No me creen. Y dice, pastor, yo entiendo, ellos no me conocen, no tienen por qué creer. Ellos dicen que yo puedo volver a tomar, entonces que mejor yo espere. Y está bien, pastor, yo entiendo, pero es que ellos no conocen mi historia. Y digo, ¿qué historia? Y miren la historia que él me contó. Pastor, yo tenía 20 años de edad. Era ingeniero de minas de una empresa mineradora aquí en el país. Recién casado. Volvían de la luna de miel. Dormité en el camino. El carro salió. Murió mi esposa. Quedé vivo yo. Pastor, y comenzó a llorar y dice, pastor, quien manejaba el carro era yo. Quien dormité fui yo. Quien tenía que morir era yo. Pero yo salí vivo. Y mi esposa, que dormía inocentemente a mi lado, murió. Yo soy un asesino. Yo maté a mi esposa. Le digo, muchacho, tú no quisiste matarla. Fue un accidente. Dice, no. La vida no es justa. Quien tendría que haber muerto era yo, no ella. Yo corté la vida de una muchacha que tenía toda la vida por delante. Y él me dice, en aquel tiempo, pastor, yo no conocía a Jesucristo. Y un hombre que no conoce a Jesucristo, ¿qué hace en el momento del dolor, de la aflicción, de la desesperación? Pues yo hice lo que cualquier hombre sin Cristo hace. Me metí a la bebida para olvidar. Y comencé a beber exageradamente. Y en 4 meses perdí el empleo. Y ahora sin empleo, seguí bebiendo y bebiendo. Pastor, hace 30 años yo bebo todos los días. No tengo familia, no tengo casa, vivo en la calle, pido limosna para comprar bebida. 30 años, me volví un animal salvaje. Nunca me baño, nunca me cambio de ropa. Mi vida acabada, destruida. Hasta el domingo. Porque el domingo, pastor, yo entré y no entré porque quise entrar. Yo no entré para escuchar la palabra de Dios. Yo entré porque estaba lloviendo afuera. Y yo quería defenderme la lluvia. Y el único lugar abierto era el estadio y yo me metí. Y me senté. Y estaba borracho, pastor. Mi mente embrutecida por el alcohol.
pero yo le entendí todo lo que usted predicó. Y cuando usted llegó al final y dijo así: esta noche tienes dos caminos. El primer camino es levantarte y volver a tu casa y continuar viviendo la vida que has vivido hasta hoy. Y el segundo camino es levantarte y venir y entregarle la vida a Cristo. Pastor, usted se equivocó, porque para mí no había dos caminos. El primer camino, levantarme y volver para mi casa. ¿Qué casa, pastor? Yo no tenía casa. A continuar viviendo mi vida. ¿Qué vida, pastor? Yo no tenía vida. Ese camino para mí no existía. Por lo tanto, el domingo, cuando usted dijo: yo tenía delante de mí solo un camino, y ese camino era levantarme y venir adelante, y vine así borracho como estaba y me entregué a Jesús. Y la segunda noche, cuando usted dijo: no vengan los de anoche, ¿usted cree que yo no le entendí? Le entendí. ¿Y por qué viniste? Es que la primera noche, después de entregarme a Jesús, yo salí y volví a beber. Entonces la segunda noche yo pensé: mi decisión de anoche no vale, porque yo volví a beber. Me voy a entregar esta noche nuevamente a Jesús. Pero pastor, esa noche sucedió un milagro. Por primera vez en 30 años no bebí. Y el otro día no bebí. Y el otro día no bebí. Y hoy está completando 6 días que no bebo. En 30 años. Y los hermanos no quieren bautizarme porque piensan que yo voy a volver. Y yo les entiendo, porque ellos no conocen mi historia. Pero si supieran que durante 30 años yo he bebido y ahora 6 días que no bebo, sabrían que Dios ha hecho un milagro en mi vida. Y había un hermano oyendo toda la historia. Y él se acercó y lo abrazó. Estaba emocionado y le dijo: perdóname. El que dijo que no podías bautizarte era yo. Pero es que yo no conocía tu historia. Perdóname. Si quieres, mañana te bautizamos. Y el día siguiente él entró al tanque del bautismo. El último año que me estaba jubilando, volví a Santa Cruz de la Sierra para hacer una campaña evangelística. El pastor me recogió en el hotel, me estaba llevando al mismo estadio, y cuando estamos llegando veo a un hombre en la puerta con un chaleco fosforescente, una linterna en la mano, un walkie-talkie en la otra mano, dando órdenes, dirigiendo un equipo de seguridad de 200 personas en el estadio. La puerta ya se abrió, abra, cierra aquí, ya mucha gente por aquí, lleva a la gente para la otra puerta. Y él corría de un lado dando las órdenes. Y el pastor me dice: ¿te acuerdas de ese? Lo miré. No, es el borracho que hace 5 años se levantó y vino al llamado. Ahora un líder de iglesia, transformado por el poder de Dios. Durante 30 años vivió escondido, no entre los árboles, vivió escondido en su vicio. Hasta que Dios llegó y le dijo: ¿dónde estás, hijo? Entrégate a mí, ven, ríndete a mí. Y él salió, no desnudo, haraposo, maloliente, cabello grande, sucio, barba, sin bañarse. Vino a Jesús, se entregó. Él lo tomó en sus brazos, lo abrazó, lo besó. Y hoy es un líder de iglesia. Ese es el poder transformador de Jesucristo. Y eso es lo que Jesús quiere hacer en tu vida. Muy bien, queridos, vamos al texto bíblico, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Vamos a leer los versículos 27, 28 y 30.
Voy a ir leyendo versículo por versículo y vamos a analizarlo. Antes de la lectura del texto, quiero contar para ustedes el contexto, para que ustedes entiendan el texto. Y el contexto es el siguiente. Pablo había sido preso por los judíos. Ya estaba preso 2 años, injustamente, porque acusaban a Pablo de querer destruir los fundamentos de la religión judía, lo cual era mentira. Los judíos no querían comprometerse, querían decir que ellos eran inocentes, que ellos no le estaban haciendo nada al apóstol. Entonces llevaron el problema para las autoridades políticas. En ese tiempo Festo era el gobernador de toda aquella área, y el rey Agripa estaba de visita por ese territorio. Y entonces Festo, el gobernador, en la cena de la noche anterior le dijo al rey Agripa: tengo un problema y no sé si tú me puedes ayudar. ¿Cuál es el problema? Tengo un prisionero ahí hace 2 años. Los judíos lo acusan de querer derribar los fundamentos de la religión judía, y yo no sé qué hacer. Él es ciudadano romano, además de ser judío, y ha exigido que lo llevemos a Roma para ser juzgado en Roma. Y ya que tú estás de visita por aquí, rey Agripa, por favor ayúdame. Así marcaron un encuentro para el día siguiente. El lugar estaba lleno de gente de gala, gente vistiendo alhajas, joyas, gente poderosa, gente de mucho poder. Cuando se abrieron las puertas y entró el apóstol Pablo encadenado, con ropas de prisionero. Pablo no sabía para qué lo estaban llevando. El rey Agripa quería saber quién era Pablo, y hubo un diálogo entre ellos. Como parte de ese diálogo viene el texto que vamos a leer ahora, para que ustedes entiendan. Vamos al texto. Versículo 27. Después de hablarle de su propia experiencia, Pablo le pregunta al rey Agripa: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y le afirmó: yo sé que crees. La primera parte de mi mensaje esta noche tiene que ver con el verbo creer. Creer. Y les voy a contar una interesante historia. El otro día, en un lugar por ahí, en algún país del mundo, el pastor vino al camarín donde yo me estaba preparando para la predicación y me dijo: mire, hay una señora que está llorando y desea hablar con usted. Y yo quisiera que usted le dé un tiempo, porque esa señora ya ha estudiado toda la Biblia, ya conoce el mensaje, pero no quiere bautizarse. ¿Sabes que hay mucha gente que no entiende lo que es el bautismo? El otro día alguien, por ejemplo, me dijo: yo no quiero bautizarme porque no quiero cambiar de religión. No. El bautismo no tiene nada que ver con cambio de religión. El bautismo tiene que ver con cambio de vida. De nada vale que tú cambies de religión si no cambias de vida. El bautismo tiene que ver con cambio del corazón, con cambio de vida, con cambio de la experiencia. Bueno, esta señora conocía la palabra de Dios, había estudiado todo, conocía bien la Biblia, pero no quería dar el paso del bautismo. Entonces el pastor me dijo: dele un tiempo, ella está llorando, tiene algunas preguntas. Y entonces ella entró, llorosa, triste. Se veía una mujer sufrida, golpeada. Yo le pregunté: ¿cuál es tu problema? Y voy a repetir las palabras textuales de ella. No son mis palabras, son palabras de ella. Me dice: pastor, yo tendría todos para ser feliz, pero hay un culpable de la situación en que me encuentro. Y el culpable
es el sinvergüenza, mujeriego, borracho de mi esposo. Palabras de ella. Mujeriego, borracho, incrédulo, sinvergüenza, palabras de ella. Le dije, ¿pero qué te hizo él? Y entonces ella me contó la triste historia de su vida. Dice, pastor, ya no sé qué hacer con él. Me vive engañando, me engaña con una, me engaña con otra, me engaña con las vecinas. Y lo peor de todo, las vecinas se ríen de mí, se burlan de mí, porque él conquistó a todas las vecinas y yo salgo a la calle, tengo vergüenza de andar por la calle. Y yo le digo, pero cuando ustedes eran novios, cuando ustedes eran enamorados, ¿cómo era él? Él me dice, pastor, era la misma cosa, un mujeriego de primera. Me engañaba con mis mejores amigas. Y yo le hago una pregunta simple. ¿Y entonces por qué te casaste? Y miren la respuesta de ella. Pastor, es que cada vez que yo lo descubría, él me pedía perdón, él lloraba, él me decía que era la última vez, que nunca más me iba a engañar. Y yo le pregunto, ¿y tú le creíste? Y ella me dice, sí, pastor, yo le creí. Y esa es mi desgracia. Ahora, yo no le dije a ella lo que te voy a decir esta noche a ti. Al sinvergüenza, mujeriego, en las palabras de ella, al sinvergüenza, mujeriego, borracho de su marido, le creyó. Pero cuando le pregunté, ¿y por qué no te bautizas? ¿Sabes lo que me dijo? Es que no estoy segura. Es que algunos me dicen que me están engañando, que me están lavando la cabeza, el cerebro. Entonces yo no sé si creer, si no creer. Al Señor Jesucristo no sabe si creer o no creer. Ahora, al sinvergüenza, mujeriego y borracho, le creíste. Ustedes se ponen a pensar en la incoherencia del ser humano. Somos incoherentes. Creemos con una facilidad. El celular toca. Abres un mensaje. Te acabas de ganar un carro Fiat, 0 kilómetros, pero mándanos 2,000 para los gastos de la documentación. Tú inmediatamente mandas los 2,000. A Jesús no le crees. Al estafador le crees. ¿Por qué seremos así los seres humanos? Los hombres pueden decirnos lo que quieran, les creemos. Pero cuando Dios nos habla, ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Cómo será? Es por eso que de unos años atrás me he propuesto no predicar sin tener el texto bíblico abierto, porque quiero que ustedes vean lo que está escrito, para comprobar que no les estoy predicando lo que yo imagino, lo que yo creo, sino que estoy leyendo el texto bíblico y comentando el texto bíblico. Aquel día, Pablo se encontró frente al rey Agripa. El rey Agripa era un hombre poderoso, era rey, tenía coronas, una corona, mientras que Pablo era un pobre prisionero. En lugar de una corona tenía cadenas en sus manos y en sus pies. El rey era soberano. Pablo era un pobre esclavo, prisionero. Sin embargo, el rey era un hombre desesperado y vacío. ¿Tú crees que él permitió ver a Pablo, o que él aceptó ver a Pablo porque él iba a resolver el problema en que Pablo se encontraba? No. Él tenía autoridad para hacerlo, pero no se atrevió a resolver el problema porque iría contra los judíos. Entonces,
si él no iba a resolver ningún problema, ¿para qué aceptó verlo? Por un simple motivo. Él había oído hablar del Señor Jesucristo. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, encontró gente destruida, acabada, vacía, y la restauró, porque el Evangelio restaura. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, encontró ciegos, paralíticos, mudos, los hizo ver, los hizo andar, los hizo hablar, porque el Evangelio restaura. Cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, encontró cadáveres y los resucitó, porque el Evangelio te resucita, el Evangelio te hace de nuevo. Tú puedes estar en el fondo del precipicio, tú puedes estar amarrado a todos los vicios del mundo, pero el Evangelio tiene poder para libertarte y para restaurarte y para hacerte de nuevo. Y Agripa sabía de eso. Y Agripa sabía que Pablo estaba preso por predicar al Señor Jesucristo. Y ahora Agripa quería oír del Señor Jesucristo. Era un pobre hombre vacío. Su esposa, que estaba con él en aquella ocasión, era su propia hermana. Pobre Agripa vivía en un pecado de incesto. En las noches no tenía paz. Tú sabes que una de las tragedias de esta vida, ¿sabes cuál es? Es que cuando salimos por la calle, todos ven nuestro rostro, nuestra ropa, ven nuestras expresiones, pero no tienen la capacidad de ver nuestro corazón. A veces de mañana te despiertas lleno de problemas, discutes con el esposo, o con la esposa, o con los padres, o con los hijos. Tienes un montón de deudas para pagar, o estás corriendo peligro de perder el empleo, o tienes dificultad en el trabajo, pero te levantas y sales a la calle y sonríes para todo el mundo. Buenos días, qué buenos días. Es el peor día de tu vida, pero buenos días. La gente nos ve riendo, pero por dentro estamos llorando. La gente no tiene la capacidad de ver lo que hay en tu corazón. En este mismo momento, muchos están aquí, tal vez por un compromiso social. El otro día, un muchacho vino llorando a frente, entregando su vida a Cristo, y me dijo: pastor, yo soy un ateo, yo no creo en Dios, yo no creo en nada, pero esta noche vine porque me gusta una joven de la iglesia y yo quiero conquistarla, y ella me invitó, y yo no vine porque quería oír hablar de Dios. Yo no creo en la Biblia, yo no creo en nada, yo vine para conquistarla. Pero no importa el motivo por el que hayas venido, la verdad es que esta noche estás aquí y te vas a confrontar no conmigo, te vas a confrontar con la palabra de Dios, te vas a confrontar con el Espíritu Santo que toca tu corazón, que trabaja en tu corazón. Y aquel muchacho esa noche fue tocado por el Espíritu de Dios. El rey Agripa llamó a Pablo, dialogaron. Pablo no le predicó un sermón, Pablo le contó su propia experiencia. Tú sabes que el mejor sermón que alguien puede predicar no sale de la boca, sale de la vida. Tú sabes que el mejor sermón que tú tienes no está escrito en un papel, lo has vivido, es tu testimonio. ¿Cómo Dios te encontró? ¿Dónde Dios te encontró? ¿De dónde Dios te trajo? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que hizo en tu vida? Si tú le cuentas a otra persona lo que hizo en tu vida Jesús, ese tu testimonio puede impresionar la vida de la otra persona. Y fue lo que sucedió con Agripa y Pablo. Pablo le dijo: rey Agripa, yo era un perseguidor de cristianos. Yo los perseguía, los prendía y los llevaba para ser juzgados y condenados. Pero yo era sincero,
yo perseguía cristianos con toda sinceridad. Yo creía que le estaba haciendo un favor a Dios. Ahora mi pregunta es, ¿eres un hombre sincero con Dios? ¿Eres una mujer sincera? ¿Los sinceros podemos equivocarnos? ¿Existe en la Biblia salvación por la sinceridad? ¿Tú crees que tu sinceridad es garantía de salvación? Tu sinceridad acaba cuando te confrontas con el espejo de la palabra de Dios. Hasta que tú no sabías lo que estaba escrito, eras sincero. Pero cuando te deparas con la verdad, tu sinceridad acabó. A partir de ahí tienes que tomar una decisión. Pablo era un hombre sincero y con toda sinceridad perseguía a los cristianos. Y un día, a mediodía, camino de Damasco, montado en su caballo, el texto bíblico no dice caballo, pero los perseguidores en ese tiempo andaban montados en caballos. Pablo caminaba yendo a Damasco para aprisionar cristianos, cuando a mediodía el sol estaba esplendoroso, pero apareció un sol más esplendoroso que el sol de mediodía, un reflejo de luz que lo empañó, y él cayó por tierra y comió polvo. Y cuando quiso abrir los ojos, se dio cuenta que ya no veía, estaba completamente ciego. Y en su incapacidad, en su impotencia, en su desgracia, en su tragedia, en su derrota, en su fracaso, oyó una voz, la voz de Dios, que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, desesperado en la oscuridad, porque no veía nada, preguntó: Señor, ¿quién eres tú? Y la voz le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Toda su vida pensó que le estaba haciendo un favor a Dios. Y aquel mediodía entendió que estaba persiguiendo al propio Dios. Pero para entender lo que estaba haciendo, tuvo que caer, tuvo que comer tierra, tuvo que quedar ciego. Y en la inoperancia de la vida entendió que estaba persiguiendo al Señor Jesucristo. Yo conozco hombres que durante años pensaron que estaban persiguiendo a la propia esposa por ser ingenua y acreditar en la palabra de Dios, hasta que un día cayeron enfermos y en medio del dolor y de la enfermedad entendieron que no estaban persiguiendo a la esposa, estaban persiguiendo al Señor Jesucristo. Yo conozco gente que a voz en cuello gritaba y se ufanaba diciendo que no acreditaba en Dios, pero cuando el niño que amaba estaba entre la vida y la muerte, cayó de rodillas al suelo y dijo: Señor, la ciencia médica dice que no hay remedio para mi hijo, y yo siempre he dicho que tú no existes, pero si tú no existes, mi hijo va a morir. Entonces, por favor, ten piedad de mí, levanta a mi hijo. Y Dios hizo milagros. Qué pena que muchas veces, para entender que estamos huyendo del Señor Jesucristo, tenemos que conocer el lado oscuro de la derrota y del fracaso. Qué pena que para entender el camino de maldad, de rebeldía, de terquedad que estamos siguiendo, muchas veces tenemos que quedarnos solos en la vida, sin amigos, sin familia, sin dinero, sin valores, sin principios. Cuando el viento de la indiferencia sopla y castiga tu rostro, cuando humanamente no sabes para dónde ir, no sabes qué hacer, entonces levantas al cielo y dices: Señor, ayúdame. Mi padre, que ya descansa en Cristo,
Durante años dijo no, no, no. En unas vacaciones que yo retorné de Brasil, ya lo encontré en situación delicada. 2 meses después que yo partí, él descansó. Pero un día que yo estaba a solas con él, le pregunté: dime una cosa, toda tu vida le dijiste no a Jesús. ¿Qué es lo que te llevó a decirle sí? Porque yo bauticé a mi padre y yo tuve la alegría de entrar al tanque del bautismo para bautizar a mi propio padre, que toda su vida había dicho no. Y mi padre, que era un hombre duro y que pocas veces lloraba, aquel día yo vi 2 lágrimas rodando por sus mejillas. Y me dijo: hijo, mientras yo estaba en pie, solo podía contemplar el plano horizontal. Pero un día caí en la cama, y aunque no quería, tenía que mirar para arriba y encontré a Dios. Yo te pregunto esta noche, ¿qué esperas tú para aceptar al Señor Jesucristo? ¿Qué esperas tú para reconocer que a tiempo estás huyendo de Él? ¿Qué esperas tú para abrir la palabra de Dios y descubrir cuál es el plan de Dios para tu vida? Hoy día tienes salud, tienes vida, estás en el plano horizontal. Hoy día tal vez tus ojos solo contemplan lo que está en esta tierra. ¿Esperas caer en cama para levantar los ojos al cielo? Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Entonces, vamos al texto de nuevo para que veas la respuesta de Agripa delante del mensaje del testimonio de Pablo. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Mientras Pablo hablaba de su testimonio, el Espíritu de Dios trabajó en el corazón de Agripa. Lo sacudió, como te está sacudiendo a ti en este momento. Porque el Espíritu de Dios está trabajando. Lo que perturba tu emoción, tus sentimientos, no son mis palabras. Es el Espíritu de Dios trabajando en ti. Y eso fue lo que sucedió con Agripa. Él tembló. Y después que Pablo habló, él respondió: casi me persuades, casi me convences, casi me entrego, casi me rindo. Solo que casi no vale de nada. Estar casi salvo significa estar completamente perdido. No existe el evangelio del casi. O te entregas o no te entregas. O le dices sí o le dices no. Cristo es el elemento catalizador. Cuando Él regrese a esta tierra, no va a encontrar ovejas, cabritos, elefantes, jirafas. Solo ovejas o cabritos. Solo vírgenes prudentes o insensatas. Solo aquel que construyó en la arena o construyó en la roca. No hay todos, no hay muchos. Solo tienes 2 opciones. O le dices sí o le dices no. Agripa buscó una tercera opción. Casi no es opción. Casi salvo es estar completamente perdido. Y miren lo que dice el versículo siguiente. Volvamos al texto. Cuando había dicho estas cosas, el rey Agripa se levantó y el gobernador Festo también se levantó, y Berenice, la esposa hermana, también se levantó, y los que se habían sentado con ellos también se levantaron. Pero ¿sabes para qué se levantaron? Para salir sin aceptar el evangelio de Cristo.
esta noche yo te voy a pedir que te levantes, pero no que te levantes para salir. Te voy a pedir que te levantes para venir, que te levantes para entregarte a Jesús, para rendirte a Él. Yo estaba predicando en un país que guardo en mi corazón con mucho cariño. Hace 2 años atrás casi morí en ese país. El Señor me levantó de la muerte. En un país extraño, en un país distante que no hablaba mi lengua, cuya lengua yo no hablaba, incomunicado. Yo sentí que se aproximaba la hora de mi descanso. Pero hace años atrás fui a hacer una campaña evangelística a Kiev, la capital de Ucrania. Y al salir, encontré en la puerta un hombre corpulento, alto, vistiendo una casaca ceniza, ploma. Me impresionó que un hombre tan alto y fuerte estuviera llorando. Y antes de entrar a la camioneta, me acerqué para preguntarle, ¿está todo bien? Y cuando él reconoció que yo era el hombre que acababa de predicar, me abrazó fuerte y llorando me dijo, pastor, yo soy ateo, yo no creo en Dios, he sido educado de esa manera, yo creo en las cosas que toco, yo no creo en cosas que no veo, pero mi vida está destruida, soy un pobre esclavo del alcohol, y por causa de ese vicio, mi hogar está destruido. Mi esposa me mira con pena. Mis hijos me desprecian. He arruinado todo lo bueno que pude haber conseguido en la vida. Pastor, he venido esta noche aquí porque solo Dios podría hacer alguna cosa por mí. Pero yo no creo en Dios. Por favor, ayúdeme a creer. Necesito creer, pero no puedo. Ese es el drama del hombre moderno. Tú puedes hacer lo que quieras, puedes luchar con tus manos, puedes ser inteligente, brillante, puedes dominar el conocimiento de nuestro siglo, puedes luchar para tener un futuro mejor. Inclusive puedes alcanzar y encontrar dinero, fama, poder, gloria, lo que tú quieras. Pero en el fondo eres un hombre vacío, una mujer vacía. En el fondo necesitas de Jesús, ¿sabes? Porque un día saliste de las manos de Dios y nunca serás feliz mientras no te devuelvas a Dios. Aquel hombre, verlo me dolía, porque yo estaba viendo en él el retrato del hombre de este siglo que necesita desesperadamente de Dios, pero tiene miedo de comprometerse con Dios, que necesita desesperadamente de la fuerza interior que solo Dios puede dar, pero tiene miedo de abrir su corazón y rendirse al Señor Jesucristo. La vida te ha golpeado, los seres humanos te han herido, estás tan resentido que piensas que Jesús puede hacer lo mismo por ti. Vivimos en tiempos difíciles, tiempos de ansiedad, muchas veces de desesperación. Hay gente que ha perdido el empleo, hay gente que ha perdido un ser querido, ha perdido dinero, los restaurantes se están cerrando, los hoteles se están cerrando, empresas de mediano, de pequeño porte están fracasando y pues la gente no es feliz, la gente vive ansiosa, muchos se preguntan qué pasa, lo que está sucediendo no es normal, algo extraño, algo fuera de control está sucediendo. Qué bueno que vamos a abrir la palabra de Dios durante esta semana para ver qué es lo que hay por detrás de toda esta historia. Bueno, el texto para hoy está en el capítulo 1 del libro de Éxodo,
versículos 8 al 14. Quiero decirles que todas las noches estudiaremos temas del Éxodo, desde cuando Israel salió de la tierra de esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Milagros, historias maravillosas en las cuales Dios intervino para ayudar a su pueblo cuando los seres humanos literalmente pensaban que todo estaba perdido. Ahora quiero decirles que las historias bíblicas no están en la Biblia simplemente por estar. Las historias bíblicas están ahí para enseñarnos lecciones hoy. Israel vivía oprimido del poder de Egipto. Hoy día nosotros vivimos oprimido del poder del mal, injusticia, violencia. Las cosas no salen como queremos. A veces luchamos, nos esforzamos, levantamos de madrugada, nos acostamos en la noche, trabajamos con honestidad, derramamos sudor y sin embargo los sueños no se realizan. Parece que viviéramos en un país injusto, en un mundo donde las cosas están de cabeza para abajo. Por eso, al leer las historias y los milagros que Dios hizo con el pueblo de Israel en el pasado, podemos aprender lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida hoy, en nuestros días. Vamos al texto. Ustedes van a poder leer en la tela a medida que voy leyendo el texto. Éxodo capítulo 1, versículos 8 al 14. Empieza diciendo así: Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Se levantó un nuevo rey. Eso quiere decir que los tiempos pasan. Los tiempos no son eternos. Los reyes no son eternos. Los gobiernos no son eternos. Y lógicamente las circunstancias tampoco son eternas. En el caso de Israel, se levantó un nuevo rey que ya no conocía a José y al pueblo de Israel. Porque ustedes saben la historia bíblica, no voy a leer toda la historia, pero José, sus hermanos, su padre, toda su familia se trasladaron a Egipto por causa de una sequía que había asolado la tierra donde ellos vivían. En Egipto fueron bien recibidos. José era una especie de ministro de economía del país. Él reveló al faraón que vendrían tiempos de hambruna, de sequía, y el faraón le encomendó a él el trabajo de preparar silos, preparar depósitos donde almacenar trigo para los tiempos de hambruna, y los tiempos peligrosos llegaron, y Josué era considerado un hombre importante en el país de Egipto. Entonces José mandó llevar a toda su familia para Egipto, y era bien considerado. El pueblo de Israel era bien considerado en los tiempos de ese faraón. Pero dice el texto bíblico que aquí surgió un nuevo rey, porque los tiempos cambian, querido. El hecho de que hoy estás bien empleado, hay pan en tu mesa, la familia está unida, tienes salud, tienes vida, no quiere decir que siempre va a ser así. Porque los tiempos cambian. Este texto nos enseña la lección de que los tiempos cambian. Aparecen nuevos reyes, aparecen nuevas circunstancias. Mañana puede ser que las cosas no estén tan bien como estén hoy. Y si por otro lado, en este momento estás sintiéndote mal, estás sin empleo, sin dinero, sin familia, las cosas están mal para ti, no te desesperes, porque los tiempos cambian. No solo cambian para mal, cambian para bien también. Tú sabes que la noche, por más oscura, por más fría, por más tenebrosa que parezca la noche, dura solamente 12 horas. Después sale el sol de un nuevo día. Alégrate, querido, no te desesperes. Si tú crees en Dios, si tú confías en Dios, por más que en este momento las cosas no estén bien para ti, va a salir el sol de un nuevo día. Bueno, el texto bíblico dice que se levantó un nuevo rey que ya no conocía a José. Porque infelizmente en este mundo vivimos bajo esas circunstancias. A veces el gerente de la empresa donde tú trabajas te considera
Tú eres su hombre de confianza, te tiene en buen concepto, pero de repente por algún motivo él se jubila o se retira o sale de la empresa, viene un nuevo gerente que ya no te conoce y no te da la oportunidad de demostrar que vales, sino que te comienza a colocar dificultades en el camino y muchas veces tú te sientes con ganas de renunciar, de salir de la empresa, porque en esta vida esa es una realidad. Infelizmente, alguien ayuda al que conoce, al que no conoce no lo ayuda, no le da la oportunidad de probar que vale. Este es el mundo en que vivimos. Pero vamos a seguir leyendo el texto bíblico. Ahora vamos al versículo 11. Entonces, ese rey nuevo que subió le dijo a su pueblo, miren lo que le dijo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. He aquí el pueblo de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios, querido. Ahora, el hecho de que Israel era el pueblo de Dios no es simplemente porque Dios caprichosamente escogió a un pueblo en detrimento de los otros pueblos. No es porque Dios escogió a Israel que el pueblo de Israel era dueño exclusivo de la salvación. No es así. Dios escogió al pueblo de Israel para ser un instrumento a través del cual Él pudiese alcanzar a todas las naciones del mundo. El pueblo de Israel debería reflejar el carácter de Dios de tal manera que todas las naciones del mundo se sentirían atraídas a Israel, al pueblo de Dios. La salvación era para todos, Israel era el instrumento. Dios había escogido a Israel, por eso Israel era una nación próspera. Y lo que te digo es que si tú eres un hijo de Dios, el plan de Dios para ti no es que seas un hombre derrotado, una mujer derrotada. No es que tengas un hogar destruido por los conflictos de esta vida. No es que vivas arrastrándote, viviendo, pidiendo favores a las personas. Dios quiere que tú seas nación grande, nación especial, nación santa, un pueblo victorioso, de éxito. Dios es un Dios de abundancia. Él quiere abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición sobre ti hasta que sobreabunde. El otro día yo encontré una persona que me decía: ay, pastor, mi destino es sufrir, yo nací para sufrir. Unos nacen con estrella, otros nacen estrellados. Oh, pastor, yo nací estrellada, yo no tengo suerte, yo vivo sufriendo. Cuando yo era niña, ni siquiera conocía a mis padres. Mi madre, soltera, me dio a luz, me arrojó a la basura. Alguien me recogió, después me adoptaron. Mis padres nunca demostraron amor para mí, entonces yo cargo traumas en mi vida, yo no soy feliz, he nacido para sufrir, y aunque he conocido el Evangelio y le he entregado mi vida a Jesús, parece que las cosas no funcionan para mí. Oh, querido, te digo una cosa: si le has entregado la vida a Jesús y parece que las cosas no funcionan en tu vida, es porque tienes que reevaluar eso que tú llamas le he entregado mi vida a Jesús. Tienes que reflexionar cómo estás yendo, cómo estás caminando. ¿Qué concepto tienes tú de decir le he entregado mi vida a Jesús? ¿Tú crees que le has entregado tu vida a Jesús solamente porque vas una vez por semana a la iglesia? Oh, querido, la amistad con Jesús, la relación con Jesús es significativa, es profunda, llena tu vida de sentido. Cuando llega la noche no te revuelcas en la cama desesperado sin saber qué hacer, para dónde ir, te sientes culpado, te sientes vacío, te sientes que no has venido a este mundo sin un objetivo para tu vida. Ese no es el plan de Dios para ti. Tú eres precioso. Quiero mirarte a los ojos para decirte: tú eres precioso para Dios. Cómo Dios te ama. Dios tiene el mejor plan para tu vida. Y Dios tenía ese plan para Israel. Pero infelizmente había subido un nuevo rey que ya no conocía a José. Y entonces comenzaron los problemas. Pues porque este rey le dijo a su pueblo: hay que cuidarnos con este pueblo de Israel porque Dios los bendice, Dios los cuida. Y eso quiere decir que cuando Dios te bendice porque eres fiel, los incrédulos, la gente que no conoce a Jesús,
te mira con envidia y te ve hasta como gente peligrosa porque tú tienes la bendición de Dios. Entonces, ¿qué hizo este rey? Mira lo que dice el versículo 10. Ahora pues, seamos sabios. Interesante el raciocinio del rey. Seamos sabios, le dice a su pueblo. ¿Para qué? Para con el pueblo de Israel, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Seamos sabios. Vamos a destruir a este pueblo de Israel. No vamos a dejar que crezcan, que progresen, que se multipliquen, porque son un pueblo peligroso. Querido, es que los hijos de Dios son temidos, porque a veces cuanto más te persiguen y más te golpean, más Dios te bendice y más prosperas, y ellos no saben qué hacer. En realidad no son ellos los incrédulos, es el diablo que trabaja por ellos, es el diablo que se mete en el corazón y les dice, ahora mira, oprímelos, persíguelos, porque tú no te sientas triste cuando no eres bien visto en la universidad por causa de tu fe. No te sientas triste cuando no eres visto en tu familia por causa de tu fe, porque las personas son interesantes. El otro día yo conocí un joven que estaba en las drogas, había aprendido a beber en la casa de los padres, porque los padres pues todo es borrachera, hay cumpleaños, borrachera, Día de las Madres, borrachera, Navidad, borrachera, borrachera, borrachera. Y el muchachito con 11, 12 años, porque así a veces son los seres humanos, no tienen capacidad de educar a los hijos. Tú eres macho, tú eres mi hijo hombre, tú tienes que aprender a beber. Y le daban tequila cuando el pobrecito tenía apenas 10, 11 años. Entonces cuando llegó a la adolescencia ya era un borracho, ya era un alcohólico. Después se rebeló contra los padres, abandonó la casa, se metió en las drogas, vivió en la promiscuidad. Y un día se encontró con el Señor Jesucristo. Y bendito el día que Jesús llega a tu vida. Bendito el día que tú te dejas encontrar por Jesucristo, porque ese día cambia todo. Jesús entró a la vida de este muchacho, él cambió de la vida, volvió a la casa, mira, volvió a la casa, ahora ya no bebía, ya no usaba drogas, porque si tú le entregas a la vida a Jesús, pues vas a tener en cuenta que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si tu cuerpo es para adorar a Dios, tienes que mantener tu cuerpo limpio, sano, limpio de vicios, limpio de cosas nocivas que arruinan tu salud. Pero la familia, en lugar de alegrarse, lo miró mal y le dijo, ¿qué? Tú te has vuelto ahora una mujercita, tú ya no bebes. Miren cómo son las cosas. Entonces, queridos, el pueblo de Dios va a ser muchas veces burlado, va a ser criticado, va a ser juzgado, va a ser condenado por la gente que no conoce a Dios. Pero tú no te preocupes. El pueblo de Egipto comenzó a perseguir y a molestar al pueblo de Dios. Mira lo que dice el versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos, sobre los israelitas, comisarios de tributos, que los molestasen con sus cargas. Mira esta palabra, que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Ahora el versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y finalmente el versículo 14. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Oh, querido, los obligaban con rigor. Ahora, hacer ladrillos de barro, construir edificios, eso no es vergonzoso. No tengas vergüenza de hacer cualquier tipo de trabajo. Yo te digo una cosa, ningún tipo de trabajo es vergonzoso. Barrer la calle, recoger la basura, recoger papeles, nada es vergonzoso. Todo el trabajo
cualquier tipo de trabajo dignifica al ser humano. El problema no es el trabajo que los israelitas hacían. El problema era la manera como los hacían trabajar, con dureza, con rigor, con espíritu de explotación, con espíritu de abuso. Los humillaban, los masacraban, los subyugaban, los pisoteaban. ¿Para qué? Para exterminar al pueblo de Israel. Pero ¿qué dice el texto bíblico? Cuanto más lo oprimían, el pueblo más se despertaba, el pueblo más éxito tenía, Dios más lo bendecía. Trabajaban, porque recibían cuotas de trabajo, luchaban, cumplían. Entonces los egipcios decían, cumplieron, entonces mañana les damos el doble. Y pasado le damos el doble. Estaban masacrando al pueblo de Israel. Ahora yo quiero decirles que Egipto es un símbolo del diablo. Egipto, el poder opresor de Egipto es un símbolo del poder opresor del diablo. Oh querido, así como Dios te ama, yo digo que tú eres la cosa más linda que Dios tiene en la vida, pero al mismo tiempo el diablo tiene rabia de ti. El diablo quiere destruirte, y ese destruirte destruye tu familia. Por eso es que muchos matrimonios terminan en el divorcio. Destruye la vida de tus hijos. Por eso que tus hijos están metidos en las drogas, en la miseria de esta vida. Destruye tu vida financiera, tu vida profesional. Finalmente destruye tus valores, tus principios. Cuando todo te va mal, cuando estás fracasado, te metes en los vicios, queriendo olvidarte de tus dificultades. Y los vicios terminan de acabarte. Y llega un momento en que dices, Dios mío, ¿para qué estoy vivo? No quiero más vivir, no quiero esta vida, prefiero morir. Y hay gente que agarra un revólver y da un tiro. El diablo te oprime. El poder opresor de Egipto es símbolo del poder opresor del diablo. Ahora, mi pregunta es, ¿de qué manera te oprime el diablo? De muchas maneras. Existe la opresión emocional. Quiere decir, cuando eres niño, el diablo coloca marcas en tu vida. Te trataron mal, abusaron de ti, te golpearon, te dijeron palabras feas. En tu infancia has vivido incidentes terribles y eso deja marcas emocionales. Después, cuando creces, cuando llegas a ser adulto, tú ni siquiera te acuerdas de lo que hicieron contigo cuando eras niño, pero vives oprimido por tus emociones negativas. Y por tras de esas emociones negativas está el enemigo de las almas, está el diablo. Y así como Egipto oprimía al pueblo de Israel, el diablo te oprime a ti usando tus emociones negativas. Emociones que no te dejan ser feliz. A veces tú ya de grande te preguntas, pero ¿por qué no soy feliz? Tengo todo para ser feliz. Un día un hombre me dice, pastor, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, pero a veces llego a la casa, les grito, los golpeo, los maltrato y pastor, yo no me entiendo porque yo amo a mi familia. Ahora, si yo los odiase y los golpease, sería lógico. Pero yo los amo. ¿Y por qué en lugar de cuidarlos, yo los maltrato? No me entiendo, pastor. Y después, cuando él hizo un tratamiento psicológico, conversando con el psicólogo, él se acordó que de niño él era maltratado por sus padres. Él era maltratado por las personas. Él se había olvidado de eso. Pero de grande, esas heridas emocionales salían a flote. Y ahora él era un pobre oprimido de sus emociones o esclavo de sus emociones. Nuestras emociones son traicioneras. Por eso Jeremías dice, misterioso es el corazón humano y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y por eso Salomón dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es la muerte. Tus emociones están distorcidas. ¿Por qué? Una joven que hace poco estuve conversando, los papás, ella está de novia y se va a casar. Los papás le dicen llorando, hija, no te cases. Ese hombre no es
un buen hombre, no vas a ser feliz. Los hermanos le dicen lo mismo, los amigos le dicen lo mismo, sus profesores le dicen lo mismo, los hermanos en la iglesia le dicen lo mismo, el pastor le dice lo mismo. Y ella quiere casarse. ¿Y sabes cuál es el argumento? Yo lo amo. Pero es que el amor construye, el amor nunca destruye. Yo le dije, hija, pero tú no te has puesto a pensar que tal vez parece que todos están equivocados, tú eres la única que tiene la razón. ¿Por qué no has pensado que tal vez ellos están ciertos y tú estás equivocada? ¿Y sabes lo que me dijo? Pues pastor, si yo estoy equivocada, si mis emociones me están traicionando, pues yo me separo. Si el casamiento no funciona, me separo. Oh querido, quiere decir que hoy día ella ya está llegando al matrimonio, no para estar casada por el resto de la vida, sino que si no funciona, se separa. Emociones. Nuestras emociones nos esclavizan. Brota el odio, brota el rencor en nuestro corazón por una persona. Esa persona a la cual odiamos ni se importa con nosotros. Y nosotros de día y de noche estamos rumiando el odio, el rencor. Esa persona que nos hizo mal está feliz de la vida. Y nosotros aquí sufriendo y matándonos con nuestro propio rencor. Porque el rencor es como un veneno que vas tomando y no afecta al que te hizo daño, te afecta solo a ti. Entonces, hasta por amor a ti mismo, perdona a tus enemigos. Pero pastor, es que no puedo, es que lo que me han hecho es terrible, no puedo. ¿Y sabes por qué no puedes? Porque vives oprimido, esclavo de tus emociones. Y así como Dios libertó a Egipto del poder a Israel, del poder opresor de Egipto, te puede libertar a ti también del poder opresor de tus emociones. ¿De qué otra manera el diablo te esclaviza? A través de la opresión financiera. Una señora en los Estados Unidos me decía, pastor, me pueden acusar de lo que sea, menos de ser ociosa, porque yo trabajo en 2 empleos, salgo de uno, entro al otro, salgo de la casa a las 5 de la mañana, vuelvo a la casa a las 10 de la noche. Esa es mi vida. Gano relativamente bien. $70,000 en los Estados Unidos por año es un buen sueldo. No es para quedarse rico, pero no es para pasar necesidades. Pero esta señora me decía, pero pastor, no entiendo. El dinero parece que se escapa de mis dedos como arena, se me va como agua. No me dura nada, para nada. Vivo endeudada, debo una tarjeta de crédito, a la otra tarjeta de crédito, debo a una persona, debo a la otra persona. Es que es una pobre mujer oprimida financieramente. El diablo te oprime a través de las finanzas. ¿Por qué? Desorganiza tu mundo interior y entonces tú no eres equilibrado en la administración de tu dinero. Y si te endeudas porque ganas solamente una cantidad de pesos por mes, si ganases 10 veces más, te vas a endeudar 10 veces más. ¿Por qué? Porque tu herida está abierta dentro, eres desequilibrado financieramente. Y el remedio para eso, solamente el Señor Jesucristo. ¿Qué otro tipo de opresión? La opresión mental. Alguien ha colocado en tu mente desde niño, no vales para nada, eres un burro, eres un bruto, no aprendes nada, siempre vas a ser un derrotado, vas a ser un fracasado. Mis otros hijos sí son inteligentes, tú eres un tonto. Y cuando creces, tú ya no te acuerdas de eso. Pero aquí adentro han sembrado esa idea de que tú no vales para nada, tú no sirves para nada. Inconscientemente tú te sientes sin valor. Ya buscas un empleo pensando que no sirves. Ya tocas una puerta pidiendo una oportunidad sintiendo que no vales para nada. Y no te puedes libertar de eso, porque es un poder más fuerte que el tuyo. Por más que te repitas frases bonitas, humanistas, por más que quieras sacar la energía interior dentro de ti, no hay ninguna energía, solo hay un vacío de derrota, de fracaso. Necesitas del Señor Jesucristo en tu vida. Porque así como Dios libertó a Israel del poder opresor de Egipto,
te puede libertar a ti del poder opresor de las finanzas. ¿Qué otra opresión? La opresión circunstancial. Circunstancias que te rodean, circunstancias difíciles. Pero te digo una cosa, no hay circunstancia difícil. Hay hombres y mujeres de poca fe, porque para el que cree todo es posible. Si tú realmente crees en el Señor Jesucristo, si tú confías en Él, cuando tú te arrodillas y conversas con Dios, después que te levantas de tus rodillas, tú ya no eres cualquier hombre, tú eres un gigante. Ya no eres cualquier mujer, eres una gigante. Y que vengan las circunstancias que vengan, tú enfrentas todo, tú derrotas todo. No hay enemigo capaz de derrotarte, porque tú vas para adelante en el nombre de Dios. ¿Quieres un ejemplo? Pedro y sus discípulos, sus compañeros discípulos, estaban una noche en el mar de Galilea, noche oscura, tempestad, vientos fuertes, olas gigantescas. Ellos sentían que iban a morir. Las circunstancias eran opresoras, circunstancias adversas. Y ellos con miedo, pensando, vamos a morir, estamos perdidos. ¿Dónde está Jesús? Y de repente Jesús aparece. Y cuando Él aparece, les dice, yo soy, no tengáis miedo, porque ellos eran presos, esclavos del temor, del miedo, de las circunstancias. Ahora, cuando Jesús apareció, Pedro le dice, si eres tú, mándame también que yo camine por sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Y ese Pedro, que un minuto atrás estaba pensando, voy a morir, me voy a ahogar, ya no puedo, ya no tengo fuerzas, estoy perdido, ya se acabó todo para mí. Ahora, en el nombre de Jesús, levantó la cabeza, sacó el pie del bote, pisó en el agua, después el otro pie, y fue andando en medio de las ondas, de las circunstancias, de los truenos, de los relámpagos, de la lluvia, porque, querido, nada puede derrotar al que deposita su confianza en Dios. Que venga lo que venga, que vengan enemigos, que venga pandemia, que venga crisis financiera, tú en esta vida no estás solo, tú tienes un Dios todopoderoso que no conoce derrota. No hay nada que te pueda derrotar, no hay nada que te pueda acabar en esta vida. Yo quiero contarte ahora la historia de Guadalupe Pietra. Guadalupe Pietra nació en la iglesia, pero nunca se bautizó. Sus padres eran miembros de iglesia. Cuando ella llegó adolescente, pues atraída por las luces de esta vida, de este mundo, se fue. Fue endureciendo su corazón lentamente. Muchas veces le hablaron, la llamaron, la invitaron de vuelta a la iglesia. Nunca más quiso saber nada de la iglesia, hasta el año pasado, cuando vino la famosa pandemia, el famoso COVID. Sus padres quedaron enfermos, lucharon con la enfermedad un buen tiempo en casa. Fueron al hospital, fueron entubados. Y hay una cosa, querido, en la hora del dolor, en la hora de la dificultad, cuando los recursos humanos, el esfuerzo humano, el trabajo humano ya no da resultado, solo nos resta Dios. Y cuando vamos a Dios, porque es el último recurso que nos queda, Dios tendría todo el derecho de decirnos, ah, qué bonito. Así que porque todo te falló, ahora te acordaste de mí. Pero Dios nunca va a hacer eso. Tú puedes ir a Él en la plenitud de tu juventud, tu vida, tu salud, tu dinero. O puedes ir a Él arrastrándote como un leproso con tu vida acabada y destruida. Dios te va a recibir de brazos abiertos porque es tu Padre de amor, porque te ama, porque ya lo he dicho, tú eres precioso, preciosa para Él. ¿Y sabes lo que pasó con Guadalupe? Lloraba y clamaba y pidió a los hermanos ayuda. Oren conmigo, ayúdenme. Los padres estaban entubados en el hospital. Y sabes, la mamá murió. Ella entró en desesperación. Un tiempo después, el papá murió.
Ella no tuvo la oportunidad de despedir a sus padres porque ella estaba en cuarentena, porque ella también estaba con COVID. A través de la ventana de la casa dijo adiós a los féretros. Nunca más vio a sus padres. Pero lo que habían plantado en su niñez, que Cristo va a volver y que cuando Cristo vuelva, los muertos en Cristo resucitarán primeros, esa esperanza brilló en su corazón. Y ahora ella dice así: yo quiero ver a mis padres cuando Cristo venga a este mundo de nuevo. Yo quiero prepararme para eso. Y por eso es que Guadalupe se entregó al Señor Jesucristo. En lágrimas se entregó a Jesús. Se bautizó. Y ahora ella desea ver a sus padres de nuevo cuando Cristo venga en gloria y majestad. Ahora es miembro activo de la iglesia, directora de los niños, profesora de los niños en la escuela sabática. Una sierva de Dios que desperdició años preciosos lejos de Dios. Pero Dios nunca se cansó de llamarla, la llamó de una manera, de otra manera, de otra manera, hasta que finalmente ella se rindió. Mi pregunta para ti, querido, es la siguiente: ¿qué estás esperando tú para rendirte a Jesús? ¿Qué estás esperando para entregarte a Jesús? Hoy es el día de buena nueva. Todo lo que estamos viendo nos anuncia que estamos viviendo tiempos peligrosos. Ya las trompetas están sonando. En cualquier momento Jesús puede aparecer. No hay más tiempo para ser desperdiciado. Pero dile: yo no quiero más vivir oprimido por el poder esclavizador del enemigo. Yo quiero libertad en Cristo. Yo quiero sacudir el polvo de la derrota. Yo quiero caminar por encima de las aguas del mar. Yo creo en Jesucristo. Yo creo en su poder libertador. Antes que ser rey de naciones mil, prefiero a mi Cristo. Prefiero a mi Cristo. Que esa sea la oración de tu corazón. Que esta noche tú también le digas: Señor, yo te prefiero a ti. Tú eres mi Señor, y yo te seguiré. Yo colocaré mis manos en las tuyas e iré por donde tú me lleves. Vamos a inclinar el rostro para orar. Oh Padre querido, gracias por las decenas y decenas de personas en todo el país que han expresado su deseo de ser bautizadas. Han expresado su deseo de continuar estudiando más la palabra de Dios. Han expresado su deseo de rendirse a ti, de entregarte tu corazón, de entregarte su corazón. Oh Dios mío, extiende tu mano y toca esas vidas y bendice a esas personas. Y si hay personas luchando en su corazón, ayúdalas a tomar la decisión. Esta semana es una semana decisiva, es una semana clave en la vida de esas personas. Y si esta noche ha habido personas que por primera vez han escuchado tu palabra, extiende tu mano y bendice a esas personas. Y que busquen una Biblia y que estudien tu palabra y que te conozcan más y que se entreguen a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén.